¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día lunes vamos a conversar con una persona que tiene un recorrido amplio en materia de todo lo que tiene que ver con la política y que tiene que ver también con nuestra propia serie de cosas que hemos construido desde mucho tiempo. Eugenio Tironi, él es sociólogo. Fue durante mucho tiempo, fuiste asesor de comunicación del presidente Elwin. Y bueno, veo que estás haciendo encuestas de nuevo y haces un montón de cosas a través de tu empresa Tironi y Asociados. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Fernando, un gusto estar contigo. Oye, Eugenio, ¿hay algo en lo que está pasando hoy día en el país y quizás en el mundo también que te parezca que es, es más de lo mismo, que cada cierto tiempo vuelve así como olas de situaciones inestables, o es algo más novedoso lo que está ocurriendo? No, yo creo que es algo más novedoso, ¿ah? Claro que ocurre cada, uno diría medio siglo o algo más, pero a nosotros prácticamente no nos había tocado desde 73 como generación. O sea, nos tocó con Pinochet en realidad. Pero es como el paso de la política entendida como diplomacia, como retórica, como sutileza, como ingenio, como coaliciones, como concesiones, como diálogo, a una política mucho más volcada en el uso de la fuerza, en el uso de la estrategia, en el uso del ensayo y error, en el uso del carisma. El carisma que ha tenido tanto significado en la vida de la humanidad, en el empleo de una pequeña minoría de convencidos, de misioneros, que en este mar tan difuso logran imponer su voluntad contra viento y marea. El ungido o la ungida. El ungido y la ungida y su grupo de discípulos, de misioneros. Esa dimensión es muy importante. O sea, hoy día estas minorías activas, ¿no? O sea, en este contexto tan diluido, el hecho de contar con un grupo de convencidos, ¿no?, que están dispuestos a humillarse, a dar la vida por una causa, tiene un valor extraordinario, ¿no? Tiene un valor extraordinario en política. Lo tuvo Trump en MAGA, lo tiene Castro en republicano. Lo acaba de mostrar lo que tiene Jara en el Partido Comunista. Eso no lo tiene nadie más en Chile. Y son pocos los que lo tienen en el mundo. ¿No? Muy pocos los que lo tienen en el mundo. Y eso te da mucha fuerza. Pero fíjate tú, Eugenio, que lo hemos conversado acá con varios invitados. Es impresionante ver cómo la historia se te empieza a, de alguna manera, generar cuando tú estás viéndola. Por ejemplo, un poco lo que tú estabas señalando, esto de que las cosas ya no tienen que ver con básicamente ideología, sino que tiene que ver con, quién tiene más poder y la búsqueda de la fuerza y la alianza con aquellos que me permiten ser más poderoso todavía, y que todas las cosas que parecían que tenían que ver con estas ideas o líneas programáticas de los partidos como que pierden fuerza. Pero hasta por ahí, quizás, claro, la ideología como una doctrina política estructurada se ha debilitado. Pero la ideología entendida como identidad ancestral, como mi lugar en el mundo, y a partir del cual yo comprendo y le doy sentido a lo que es ininteligible, yo creo que sigue existiendo. En el sentido, nosotros seguimos teniendo elecciones donde está por una parte el mundo de la izquierda, por otra parte está el mundo de la derecha, y muy poquitos se cambian. Y los que se cambian sin hueste, se cambian con su pura cara, pero no arrastran votos, no arrastran voluntades, no arrastran pasiones. Siguen existiendo estos grandes bloques. O sea, viene la conflagración en el Medio Oriente, sí, y Estados Unidos finalmente sigue a Israel, y Trump sigue a Netanyahu, y hace lo que nunca había hecho, que es bombardear Irán. O sea, las grandes coordenadas yo creo que
que siguen en pie. Y lo más probable es que acá en Chile, incluso en las próximas elecciones, vamos a tener estas dos grandes coordenadas otra vez enfrentadas entre sí. Ahora, hay un punto ahí cuando uno mira la historia, un poco como tú la estás relatando, que corre el riesgo uno de pensar, mira, estos son ciclos. Y por lo tanto, como son ciclos, puede ser de que haya bombas nucleares hoy día, pero oye, al final vamos a cambiar y va a venir alguna forma de entendimiento, se va a suavizar esta cosa, hasta que salga otro ciclo. Pero resulta que una vez que uno aprieta botoncito o se decide a generar condiciones de violencia muy fuertes, eventualmente no se vuelve el ciclo. No, pues y estoy completamente de acuerdo contigo. No sé, hoy día no sabemos volver a qué. ¿Ah? Porque, ¿Volver a qué? ¿volver a qué? Si ya... Yo creo que se está remodelando el mundo. Yo creo que está pasando en el Medio Oriente, para mí lo más relevante de lejos, más importante que lo que está pasando en Estados Unidos, porque nuestra historia, por lo menos del mundo así llamado occidental, nace en el Medio Oriente, y el Medio Oriente es que le fija, yo creo, el ritmo, a la dirección. Y lo que está pasando aquí, con un Israel que se expande, que se vuelve a asumir como pueblo elegido, que es capaz de votar el régimen sirio, que es capaz de destruir Hezbollah en Libia a la plena luz del día, que es capaz de destruir no solamente Hamás, sino que a Gaza y los gazaríes, a la vista del mundo, Sí. que es capaz de bombardear Irán ante la presunción que tiene bombas nucleares, que son las mismas que el propio Israel tiene, obviamente, y arrastrar en eso a Estados Unidos. Y que en todo esto Rusia muere piola, no actúa. China lo deja pasar. El propio MAGA, que era antiguerra, ¿no es cierto?, lo respalda. Eso cambió la correlación de fuerzas en el Medio Oriente y aparte de eso en el mundo por muchos años, por muchos decenios, por muchas décadas. ¿Ah? Ahora, Eugenio, teniendo eso como de alguna manera el contexto que estamos viviendo, ¿qué significa, por ejemplo, hoy los ejercicios cada 4 años que hacemos, que es de democracia activa, donde tú vas y escoges a tus autoridades? ¿Qué tanto eso puede dentro de poco tener sentido si es que está cobrando fuerza y cobrando además resultados el utilizar las armas? Lógico, tú tienes muy buen comentario. O sea, el campo se hace mucho más estrecho para los países, sobre todo países pequeños. Porque, por ejemplo, nosotros vivíamos de la ilusión de que la economía se movía por cuerdas separadas a la política. ¿Ah? Y que los factores políticos estratégicos no interferían en el comercio, por ejemplo. Y por tanto que yo podía vender a regímenes comunistas, zaristas, ya lo que fuese, ultraderechista, y eso no me afectaba. ¿No? Yo no participaba en ese juego. Hoy día no. Hoy día Estados Unidos, para no subirnos las tarifas, nos quiere poner condiciones en el modo como nosotros manejamos nuestra economía, en el modo como nosotros dejamos que entren inversiones, no sé, China, estoy diciendo, o rusa, o lo que sea. De hecho, está diciendo de que no va a financiar o a apoyar a países que, por ejemplo, hacen negocios con otros países. Por supuesto, está pidiendo un screening, digamos, de nuestras inversiones, que eso se van a hacer en Washington, no se van a hacer en el Ministerio de Hacienda. Sí. Bueno, lo mismo está haciendo China, que nos puede poner reparo a ciertas decisiones soberanas de Chile en función de cálculos también político-estratégicos. ¿Ah? Entonces, para un país como Chile, por ejemplo, tan abierto además al mundo y a la economía mundial, sus márgenes de acción efectivamente se han limitado. Y lo que pueda decidir un próximo presidente o presidenta está muy acotado a este contexto que se está definiendo en otros lugares del mundo. Volvamos acá ahora en términos políticos, Eugenio. ¿Cómo viste y cómo entendiste
el triunfo en las primarias del oficialismo de Janet Jara. ¿Y qué significa, por ejemplo, qué puede significar? Yo lo he dicho aquí varias veces ya para que la gente lo sepa. Las primarias tienen la ventaja de que permiten hacer anticipadamente una suerte de combate entre el mismo sector para que finalmente se una todo detrás de alguien. Claro. Al no hacerlo, la oposición, bueno, va a tener que competir y va a hacer una refriega que probablemente va a ser mucho más fuerte que la que tiene el oficialismo. Pero el oficialismo tiene una carta que ganó, la Janet Jara, que, bueno, puede haber sorprendido a mucha gente porque ella es militante del Partido Comunista, que siempre tiene una simbología y una caricatura, tal cual como la ultraderecha tiene otra caricatura, en términos políticos. No, este es un terremoto. Efectivamente, como tú dices bien, la primaria logró capturar el bien más escaso, como hoy día se comenta que existe en la humanidad, que es la atención. ¿Ah? Logró para un Boric un exitazo haber conseguido que esta coalición pegada con palito y con scotch armar una primaria y que los más competitivos hubiesen surgido del seno de su gabinete, que eran Jara y Toá, y el otro un amigo, como Winter. Eso bastante favorable para él. La participación fue muy baja, muy escasa, o sea, menos del 9% de quienes podían votar fueron a votar. En ese sentido, ahí influyó muchísimo esto de tener una minoría consistente, activa, que es la que tuvo el Partido Comunista, que entiendo que un socialista llevó a 3 votantes, un comunista llevó a 16 votantes. Esa es la proporción. ¿Ah? Lo que habla también un poco de la disciplina Exacto, ideológica del partido. Y así es la cosa. Claro. Yo creo que, claro, nosotros como generación conocimos que los comunistas presentaban candidatos simbólicos. Sí. ¿Ah? O sea, presentaban a Pablo Neruda, presentaban, no sé, a Gladys Marín, al cura, no me acuerdo cuánto, pero ahora presentaban una candidata que no solamente era competitiva, sino que ganó. Claro. Y ganó holgadamente. Y que venía de un ministerio, del Que propio venía dentro del establishment. Exacto, No, ella no viene del mundo sindical, ni del mundo de los derechos humanos, ni del mundo, ni menos de la guerrilla. ¿Ah? Ella venía de dentro del establishment, criada en el establishment, digamos, obra de la concertación, porque si la concertación tuviera que levantar a un niño, una niña símbolo de su éxito, podría levantar a Janet Jara por su historia de vida. ¿Ah? Pero claro, esto es cierto que con lo que obtuvo de votos Janet Jara dentro con la primaria, no puede hoy día hacer borrón y cuenta nueva y definir el programa que quiere, los equipos que quiere dentro de la centroizquierda. Tiene demasiado pocos votos para aspirar a eso. ¿Ah? Pero el tener la figura pública le da al Partido Comunista un poder que no había tenido ahora, desde el año 73. Ahora, convengamos una cosa, que varios partidos incluso no participaron en primarias porque reconocieron de que no estaban dispuestos a reconocer, valga la redundancia, un triunfo, por ejemplo, del Partido Comunista. Eso lo dijo abiertamente la Democracia Cristiana. Claro. Lo dijo abiertamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Presentan candidato propio, que puede ser una posibilidad, o conversan con la derecha, o, bueno, finalmente conversan con Janet Jara. ¿Cómo lo ves tú? No, yo veo que la tendencia va a ser conversar con Janet Jara. Janet Jara, desde el día 1, ha estado haciendo guiños en la Democracia Cristiana, al padre Hurtado, a Manuel Busto. O sea, le falta muy poco para recuperar y retomar todas sus credenciales católicas y comenzar a ir a misa y a comulgar, digamos, día por medio. O sea, ella sabe muy bien que un antídoto importante contra el anticomunismo es tener la Democracia Cristiana. O sea, símbolo contra símbolo. ¿Ah? Sí.
Yo creo que eso se ve bien aspectado y la democracia cristiana necesita participar de una alianza para preservar al menos la fuerza que tiene el Parlamento. Entonces, yo diría que es vamos a ver cosas muy extrañas, inimaginables, yo creo, en las próximas semanas. Ya hemos visto algunas, o sea, una candidata comunista que toma instancia del partido, que declara que en Cuba hay violación de los derechos humanos, que Maduro es una dictadura, que este homenaje le rinde a la democracia cristiana. Bueno, yo creo que vamos a tener que seguir viendo cosas de este tipo y quizás más profundas aún. Ahora, si es que pasamos al otro lado, vemos, como te decía antes, que no hubo primarias, cada uno va por su cuenta, tienen candidatos, muchos candidatos. ¿Quiénes son de alguna manera, los beneficiados o los perjudicados por esta decisión que tomaron de no ir a primaria? En la derecha yo creo que el gran beneficiado ha sido Kast, que dijo siempre, en el sentido nunca ha cambiado, Sí. que él no iba a primaria, que él quería construir una fuerza como la del Partido Comunista. Yo creo que él envidia al Partido Comunista. ¿Eh? Ahora, yo creo que ellos ya el Partido Republicano ya es más leninista de lo que es el Partido Comunista. Más ordenado, más organizado, más militante, Más ideológico. más ideológico Sí. y sobre todo más duro respecto a cualquiera que se salga de su línea. A una Janet Jara la habría expulsado, como expulsó a Kaiser y a otros de sus huestes, por díscola. Y yo creo que entonces Kast no quería una primaria, quería formar una fuerza propia, le está yendo bien. Hay una alta probabilidad que derrote a Matei en la primera vuelta y por lo tanto pase a la segunda vuelta y a través de eso él cataliza todo el respaldo de la derecha, de las derechas, sin lugar a duda, porque además ha intentado con éxito mostrarse mucho más centrista de lo que había sido en el pasado. ¿Tú incluyes dentro de esa derecha a demócratas, amarillo, en fin? No, porque amarillo ya se pronunció por Evelyn Matei. Claro, y el próximo paso va a ser pronunciarse por Kast, si es que Kast pasa a segunda vuelta, porque hay una línea de continuidad. Ahora, yo creo que, francamente, eso de andar por la calle levantando un cheque muy grande, como esos que muestra a veces Trump, pero un cheque que no tiene fondo. O sea, porque ese cheque no tiene lectores, no tiene militantes, no tiene redes, tiene páginas en los diarios. Pero no tiene patrimonio. Porque los partidos recién formados. Esos partidos, claro. No lograron sacar un alcalde en las últimas elecciones. Cuando muchos de ellos se presentaron a candidatos al Consejo Constitucional o a la Convención, fueron los candidatos que gastaron más dinero por menos votos. Tampoco salieron elegidos. Yo creo que lamentablemente ellos se dicen representantes de un mundo que dolorosamente ya murió, que es ese mundo de la concertación, del centro, la moderación, de la razón, que como hemos venido comentando en esta conversación, es un mundo que ya no existe. Entonces, estos son como fantasmas caminando y de aún girando en torno a glorias pasadas, pero no me parece que aporten desde el punto de vista electoral, que es lo que vale, mucho poder. Lo que nos vuelve de alguna manera a centrar en el partido que eventualmente tiene candidatos que son de centro izquierda y que no ha estado, digamos, diciendo si es que va o no va con candidato propio, que es la democracia cristiana, que eventualmente puede ser el que capitalice buena parte de este conflicto que hay, ¿no? Es que yo no creo que no existe no existe el centro, este lugar llamado centro. Ya. A ver, no, eso está interesante. Eso no existe hoy día ya. La población en términos de votantes, digámoslo así, se ha ido inclinando por las dos versiones originales, no quiere versiones fake. Y las versiones originales son una figura en la derecha, que es casi una figura en la izquierda que jala.
les concede a ambos que se muevan, que giren, que se acomoden, pero con las raíces bien puestas. Una en el mundo del cast, no sé, en el mundo de la vieja derecha conservadora, ni siquiera católica, sino que más bien luterana, de agrícola, agraria, pinochetista, habría que agregar. Y el otro lado, Jara es conchalí, clase baja, que logra salir adelante, que saca una carrera universitaria, que trabaja en el Estado, que es dirigente sindical, y que representa desde el momento de que uno la ve y cómo se para y cómo se peina al mundo popular chileno y lo que fue la vieja historia de esfuerzo, de solidaridad y de mérito de los comunistas. Y todo lo demás agrograneado. Entonces, mi impresión es que no, al centro, para los Megnicos o los Marcelo Chivelli o para los Alberto Undurraga o para no sé quién, o para los Oscar Garretón, no hay nada, no hay nada, porque de hecho te lo acaba de vivir y la propia candidatura de Carolina Toá. O sea, ella probablemente produjo mucha adhesión en ese cuerpo electoral, pero ese cuerpo electoral, que en general mayor, no fue a votar. Es un cuerpo electoral que ya no quiere verse representado, que ya siente que le pasó la vieja, y efectivamente le pasó la vieja, nos pasó la vieja. Ahora, convengamos una cosa que eso te lo puedo asegurar aquí mismo, que va a pasar de todas maneras. Dentro del mundo de la izquierda que representa el comunismo, históricamente estoy hablando, y la derecha que representa Kast o Kaiser, se han cruzado todo tipo, yo lo voy a repetir, de caricaturas brutales entre unos y otros. Desde los comeguagua hasta los torturadores, etc. ¿Y qué tanto eso nos va a tener, eventualmente nos puede tener básicamente una vuelta a todo lo que fue la dictadura? Yo creo que no, fíjate, porque creo que en parte venía pensando cuando venía para acá, en parte este centro socialdemócrata murió porque se naturalizó, porque se expandió hacia todos los lados. Sus ideas no tienen representantes porque esas ideas las tiene ya incorporadas desde un Kaiser a una Jara. No. Entonces es muy difícil crear una identidad desde el centro porque sus ideas básicas, esenciales, ya son parte del paisaje. Están en Matei, están en Kaiser, quizás no en Kaiser, obviamente que están en Jara. Entonces, yo no creo que haya tantas diferencias, fíjate. Nosotros la diferencia Kast-Jara es menor que la distancia que hubo entre Trump y Biden. Ni qué decir entre Trump y cualquiera hoy día candidatura, o entre Trump y Kamala Harris. Dije Biden, Harris. Yo creo que nosotros tenemos, dentro de todo en Chile, una polarización menor que la que estamos viendo en Estados Unidos, o en España, o en Francia, o en el propio Alemania con la AfD. Entonces, yo creo que yo no tengo una opinión de que lo que nos espere, gane uno u otro, sea un proceso de extrema polarización. Además que si nosotros nos polarizamos, en el contexto que vivimos, como comentábamos antes, sometidos a la presión de Estados Unidos y en parte de China para meternos en su bloque, si nosotros nos dividimos internamente, realmente nos suicidamos. O sea, tenemos que mantener un grado mínimo de unidad para defender un mínimo de soberanía. Y por lo tanto, yo no tengo una visión tan catastrófica, fíjate, del triunfo de uno u de otro. Ahora, va a ser interesante en todo caso, porque yo creo que no se ha producido en la historia una votación de estas características. De que después de una primaria llegue elegida por esa primaria
como candidata una representante del Partido Comunista y los que están más puntuando en su contra son lo que podríamos llamar la extrema, la derecha alternativa, claro, radical. exactamente, Sí. que no tiene problema en solicitar que ande la gente armada. No, no lo hemos visto, no lo hemos visto nunca. Ahora, como ayer algún periódico lo publicaba, hay muchos países del mundo donde los comunistas forman parte o han formado parte de los gobiernos y están formando hoy día parte de los gobiernos, que son en Uruguay, en Brasil. El eurocomunismo italiano. Bueno, obviamente, en España, en Portugal, o sea, tampoco. Lo que sí es raro que tenga la hegemonía, porque normalmente son hoy día partidos muy marginales. Ahora, tampoco hay que confundir a Jara con la hegemonía del Partido Comunista, insisto. Salió una columna en sentido muy buena el sábado pasado, me parece, en el Mercurio de nuestro amigo Genaro Regá, en que dice, oye, ojo, pues, buena candidata, llevan hartos votos, pero con esos votos no les da derecho a quedarse con el programa, a quedarse con la lista parlamentaria, a crear un gobierno a su gusto. No les da. No. Y eso no va a ser así. No va a ser así. Y eso va a ser una pelea dura en lo que viene, en la cual Jara va a estar dispuesto a ceder lo que tenga que ceder. Yo creo que el Partido Comunista puede ser más duro, pero ella va a ceder lo que tenga que ceder. A veces es caro tener el presidente de la República. En la democracia cristiana, por ejemplo, con Elwin tuvo que ceder muchísimo. Sí. Pero es cierto, estamos viviendo momentos únicos. En ese sentido, esto no es, creo yo, como tú dijiste muy bien al principio, no es un paréntesis para que vamos a volver a... No vamos a volver a ninguna parte. No, esto hay que mirarlo bien porque esto va a estar reflejado en los libros de historia del futuro. Absolutamente. Eugenio Tironi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias, Fernando. Como siempre, un agrado en la conversación. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí, en Última Mirada.